Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos a su programa Encuentro con la Soberanía. Aquí les acompañamos como cada sábado de 8 a 9 de la noche, Priyanka Rodríguez, Camelia Michel y una servidora, Raquel Valerio. Como siempre les tenemos los temas que están en el tapete y una segunda parte con nuestro invitado de siempre, con nuestro invitado de honor. Él es el historiador Manuel Núñez. Tenemos nosotros en el tema del tapete, en primer lugar, el plan de seguridad de las escuelas lanzado por el Ministerio de Educación. En segundo lugar tenemos que Julian de Guispierre afirma que las ONG se lucraron a costilla de ella. Tenemos en tercero que Estados Unidos reanuda las deportaciones de haitianos interrumpidas tras el terremoto de Haití en el 2010. En cuarto tenemos que las ONG y los grupos haitianos despliegan su presión en el Tribunal Constitucional el 23 de septiembre. La quinta noticia que tenemos es positiva y es que República Dominicana fue escogida como el mejor destino turístico del Caribe en Francia. Tenemos el sexto lugar que en Moca, oigan bien, en Moca nació la Junta Patriótica Dominicana. Es una reunión que se llevó a cabo con varios grupos a nivel nacional de todas las regiones del país. Pues bien, Camelia y Priyanka, las escuelas dominicanas ya ustedes han visto que se han vuelto inseguras. Ha habido muertes, violaciones de estudiantes, violencias, atentados, y las soluciones del Ministerio de Educación ha sido fortalecer la policía escolar. La ADP propone crear un fichero de delincuentes. Desde luego hay que sacar de las aulas las naranjas podridas porque dañan el proceso educativo y constituyen una amenaza para la sociedad. ¿Cómo resolvemos este problema, Priyanka? Bueno, ciertamente hay que sacar las naranjas podridas, pero uno tiene que irse más allá. Muchas escuelas y liceos públicos tienen policías militares, pero ¿qué sucede también con estos militares? Quizás con estos policías, educativos, son quizás los adecuados o también se prestan para muchísimas cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo, el Liceo del Millón. Ahí hay un policía, uno o dos policías educativos, y sin embargo hay un profesor en la noche en el liceo, no se atreve a hablarle duro a un estudiante porque los estudiantes hasta amenazan a los docentes y entran hasta con armas. Entonces, ¿qué sucede en esta parte? Muchos estudiantes agresivos, pero también tenemos que ver más allá. ¿A raíz de qué? ¿A raíz de qué pasa todo esto? ¿De dónde proviene esta agresividad de estos estudiantes? ¿Qué pasa en en los hogares con las familias de estos estudiantes? ¿Dónde está la ayuda psicológica que se le debe brindar también a los estudiantes en las escuelas? Lo que pasa es que la mayor parte de los psicólogos educativos, en vez de estar cumpliendo su rol, están dando clases como sustitutos cuando falta un profesor, y ese no es el rol de un psicólogo escolar. Es muy lamentable que la mayoría esté dando clases en un aula cuando debería estar en una oficina dando un aporte psicológico a estos estudiantes, sobre todo que son tan problemáticos en las escuelas. No digo que la medida esté mal, ojalá y se pueda reforzar y esto a la vez pueda controlar, pero también hay que tener pendiente que en muchísimas escuelas, y esto no es de ahora ha resurgido otra vez, por así decir, porque yo recuerdo muy bien, era bien jovencita, no es que yo soy muy vieja, sino que yo tengo buena memoria, que entre los años 2002, 2006 hubo una problemática terrible, sobre todo en los liceos públicos y en los liceos vespertinos y nocturnos, porque se crearon un sinnúmero de pandillas que también estaban dentro de los mismos recintos escolares, y al momento de salir, para tú salir, o sea, era un sacrificio porque tú tenías que sobrevivir a diario, porque se armaban problemas, iban armados no solamente con cuchillos, sino con pistolas, con de todo, y esto otra vez está tomando el mismo rumbo o quizás peor. ¿Y qué ustedes creen acerca de esta partecita que dice la ADP propone crear un fichero de delincuentes? Imagínense ustedes, ¿con qué fin? O sea, ¿quién va a combatir eso? ¿Quién va a dar seguimiento
¿Estará la policía preparada? ¿Cuántos estarán para dar seguimiento a eso? Bueno, yo lo que, de acuerdo a las informaciones, lo que se propone en esa reunión que se hizo del sector educativo a propósito del problema, es que el fichero se tenga un control de los muchachos que ya han tenido oportunidad de delinquir, que han delinquido, y que no se quiere sacar del sistema. Entonces, es una forma, digamos, de aislarlos un poco, pero de seguirlo teniendo en el sistema escolar, me parece que sería útil. Pero además yo pienso que la labor de educación tiene que estar coordinada con otras instituciones, porque es un asunto de asistencia, de orientación no solamente psicológica y familiar, sino social. La mayoría de los muchachos más agresivos ya vienen de comunidades y de barrios donde toda la comunidad está afectada por algún tipo de problema social, ya sea por el desempleo o hay problemas con bandas, con tráfico de drogas, etcétera. Y los niños lo que están escogiendo el ejemplo de la comunidad en la que se desarrollan. Entonces hay que ver los niños que vienen de barrios y de lugares donde hay una concentración de microtráfico, etcétera. Ahí tiene que haber una intervención de otras instituciones. O sea, el problema no se le puede dejar solo a educación. Solo educación no, y es lo que hemos dicho anteriormente. Vienen también de muchísimas familias desintegradas, que esto es debido también a la falta de educación, pero que hay que hacer un trabajo social, porque lamentablemente las entidades entendemos que tienen que cumplir su rol, pero nosotros como ciudadanos también debemos cumplir nuestro rol, y los padres sobre todo también deben cumplir su rol. Y fíjate, hay una profesión que sería muy útil y muy importante que se estimule para que se pueda llenar cierto tipo de vacío en el apoyo a las familias, que es la de trabajador social, que antes esa carrera la impartía la Pucamaima, desapareció, luego creo que en la UAS volvió, se estaba intentando abrir. Pero sería utilísimo, porque si se puede preparar un grupo competente de trabajadores sociales a las familias con más dificultades, a los barrios, las comunidades, se podría mandar, digamos, una batería de estos profesionales que pueden ir allanando el camino a las otras instituciones. No, y aparte de ese fichero, que según tengo entendido es dentro de la escuela, debería haber también otra manera y tomar modelos de otros países con personas ya con antecedentes que son violadores, ¿verdad? Agresivos. Exacto, son agresivos y que han salido de la cárcel. También tener control de que esas personas no tengan acceso en donde hayan niños, o sea, también claro, de no que estén aislados, sí. No, y que estén las escuelas vigiladas también, no solamente internas, sino, o sea, externas, sino también dentro, sino también fuera del plantel. Y siguiendo el orden de nuestro programa, Camila y Priyanka, hemos visto que Juliana de Guispierre se ha quejado de que no le están pagando y de que la han empleado, ha empleado su nombre sacándola de la nómina. Ahora bien, recordemos que la señora de Guispierre viajó con Gonzalo Vargas Llosa de la ACNUR, hijo de Mario Vargas Llosa, a Suecia y a España, justamente para denunciar a la República Dominicana como un país racista, xenófobo. Al parecer la señora de Guis entiende que ser haitiano es una profesión y que deben pagarle por eso. ¿Qué piensan ustedes de todo este panorama, de este chantaje que están utilizando? Bueno, que yo estoy de acuerdo con ella. Ser haitiano es una profesión. Aquí la manipulación con ese tema ya se ha demostrado que da muy buenos beneficios. Entonces ella está sorprendida de que después que ella recibió tantas atenciones, que hasta sin tener pasaporte la llevaron ¿verdad? A diferentes países donde ella exhibió su condición de maltratada, etcétera, pero ella pensó que ya ella iba a vivir de eso la vida entera. Entonces ya ella descubrió realmente que no todo lo que brilla es oro. Entonces sí, yo también estoy de acuerdo con ella en que mucha gente se benefició con el caso de ella y con el caso de otros haitianos indocumentados que la ley no les provee. La ley, o sea, la ley nuestra está muy clara con respecto a los hijos de los ilegales. Ellos no tienen derecho a la nacionalidad. Entonces a ella se le ha hecho una excepción
que no se le debió hacer porque a ella no le corresponde la nacionalidad. Y Gonzalo Vargas Llosa se benefició y también su Claro, abogado se benefició no. bastante y luego la... Pero no solamente Gonzalo, porque muchas ONGs, Exacto. mira, el trabajo de las ONG no ha sido debidamente estudiado. Las ONG salen a identificar los haitianos que son más o menos útiles para sus propósitos, entonces los convencen, sí, mira, te vamos a resolver esto y esto. Entonces, claro, ellos reciben fondos internacionales, le dan unos chelitos a esos haitianos que están dispuestos a jugar el juego con ellos, y luego, bueno, pero el teatro al fin tenía que caerse, ¿no? Realmente Era justo. Este tema va muy de la mano con el tema número 4 que vamos a tratar. Exactamente. Y voy a explicar por qué se asocia. El tema número 4 estábamos hablando de la sentencia del Tribunal Constitucional que el pasado el viernes 23 cumplió 3 años esta sentencia. Las ONGs y un grupo de haitianos están en contra, nosotros a favor, porque es la única que ha mantenido a salvo la soberanía de la República Dominicana. Juliana de Guisa en este caso menciona que ha sido víctima. Sí, ha sido víctima. Ha sido víctima, pero no del todo, porque ella se prestó para esto. Se prestó como lo hacen un sinnúmero de haitianos que han hecho lo mismo en cortes internacionales. Siendo mayor de edad y madre de familia. Claro, siendo llevados por un grupo de ONGs. Las mismas ONGs que se dieron cita el viernes 23 frente al Tribunal Constitucional y las mismas que el miércoles pasado también nos acusaron prácticamente nos acusaron de ser también los agresores del abogado de Juliana de Guis, que fue agredido el martes, si no me equivoco, supuestamente él a pedradas y esto. Pero mientras abordaba un autobús. Sí, hay que investigar mucho bien el caso, porque ellos también se contradicen. ¿Cómo es posible que sea agredido en un autobús? ¿Quién va a andar con un blog en un autobús? Están esperándolo específicamente a él. Y ya que menciona que un grupo de nacionalistas también pueden ser los causantes de esto, me da mucho que pensar, porque entonces habría también que investigar muy bien esas ONGs que Juliana de Guis está ahora criticando, ¿verdad? Porque esto puede ser perjudicial para ellos. Entonces me preocupa mucho. No sé si podemos tratar el tema de Claro una que vez. sí. El miércoles pasado, en Enfoque Matinal, donde se encuentran los periodistas Edith Febles, Altagracia Salazar y una persona que yo hasta el momento admiro, Franklin Guerrero, dieron citas a un sinnúmero de barbaries, y yo me pregunto si es que ahora en la República Dominicana defender la patria, defender nuestra bandera, es un delito, es un delito, es ilegal. Es lamentable que el dominicano no pueda salir ahora a las calles porque tenemos un sinnúmero de personas que nos vigilan. Sí, nos vigilan simplemente y nos acusan inclusive de aquellos que nosotros ni siquiera pensamos. Ciertamente se presentaron algunos inconvenientes en la protesta que hubo entre grupos de haitianos quienes estaban en contra de la sentencia y un grupo nuestro que estábamos a favor de la sentencia. Pero miren, aquí lo que pasa es que la mayor parte de la prensa dice la cosa a conveniencia de algunos. Parece que la mayor parte de la prensa dominicana tiene una línea por la cual tiene que seguir y lo cual debe publicar según ese lineamiento. La orden que le bajan de allá. Exacto. Sí. Antes de continuar, yo quiero felicitar al periódico El Caribe, porque dentro de los periódicos que publicaron fue el único que no acusó como tal a los nacionalistas y dijo las cosas como fue que sucedieron. Entonces, por ejemplo, los años anteriores nosotros vamos a presentar fotos y si es necesario vamos a ir a la corte, no solamente a desmentir, sino a llevar a estas personas que tanto nos están acusando ahora mismo y de cosas que ni siquiera lo hemos pensado, porque todos, inclusive la Policía Nacional, el DICRIN y todas esas personas que mandan de las diferentes autoridades a fotografiarnos en todos los movimientos, en todas las actividades que hacemos, saben que nosotros no somos un movimiento problemático. Cuando nosotros iniciamos nuestras protestas, a nosotros nos mandaban 2 y 3 camiones de policías. Luego que se dieron cuenta de quiénes éramos nosotros, nos felicitaban y no solamente eso, redujeron el número de agentes que nos enviaban porque no éramos problemáticos. Para toda actividad que realizamos
y la Policía Nacional lo sabe bien, tenemos todas las copias de eso, solicitamos el permiso correspondiente, que no lo solicita ninguna ONG pro-haitiana y ningún grupo pro-haitiano lo solicita para hacer ninguna actividad. Sin embargo, nosotros nos regimos por las leyes como corresponde, solicitamos los permisos y solicitamos agentes del orden para evitar que cualquier desaprensivo entre a nuestro grupo y arme un problema como lo que se armó el viernes pasado. Entonces, ¿qué pasó? Los años anteriores la Policía Nacional tomaba medidas. Dividía, nosotros usualmente llegamos primero, dividía. Ustedes se ponen de este lado y ustedes se ponen de este lado. Este año no. Y las fotos se los van a mostrar. Este año no. Este año nos arroparon y la Policía Nacional, los agentes de la Policía Nacional que estaban ahí, no hicieron absolutamente nada. En franca provocación. Nos arroparon. Nosotros inclusive nos subimos a los muros del Tribunal Constitucional, a las escaleras iniciales donde se entra, de las aceras hacia donde se entra, para evitar, pues no, eso no evitó nada. Nos rodearon, se nos colocaron delante, un escalón debajo de nosotros con otros carteles, nos rodearon y esto provocó... Y por detrás también, o sea, la intención era agredirlos a ellos. Y esas personas agresivas que siempre están representando esos grupos, que ya sabemos quiénes son, sobre todo las mujeres de Centro Bono, que vamos a exigirle al gobierno, al Estado Dominicano, que le quite el subsidio, el dinero que estamos pagando los dominicanos, porque está siendo para agredirnos. Somos nosotros los dominicanos los que estamos siendo discriminados y agredidos en nuestro país, en nuestro propio país. Y defender la sentencia, la 168.13, es un peligro para los dominicanos. Claro. E igualmente enarbolar la bandera. ¿Y qué me da miedo de todo esto? A mí no me da miedo la represión que tomen las ONGs ni los grupos pro-haitianos. A mí lo que me da miedo es la tranquilidad que tiene el pueblo dominicano, que da lástima. No, es muy bonito. No, y la actitud de la policía, que se quedó tranquila, que permitió que ese grupo... Eso da a entender, da a entender que recibieron una orden. Eso es lo único que da a entender, es que recibieron una orden también de arriba. Deja, no que se maten, sino que un grupo mate al otro. Porque, no había necesidad de eso. Sí. Ni siquiera fueron los mismos agentes que estuvieron los años pasados, que todo lo mantuvieron bajo control, porque siempre hay provocaciones, pero las cosas se mantienen bajo control y nosotros no nos conocemos por ser un grupo revoltoso. Si nosotros hubiésemos querido ser revoltosos con todas las protestas que hemos realizado y las provocaciones que nos han hecho, son muchas cosas las que hubiésemos hecho ya a estas alturas violentas. Entonces da pena que, por ejemplo, hay un grupo de ONGs que se encargan de provocar, pero al momento de que alguien, aunque sea, le tome una foto, como es el caso de la señora Maribel Núñez, que se encarga de retratar a todo el mundo, que vive provocando, provoca a la gente y vive tirando fotos tú no puedes tomar para manipularlas, foto, tú no chantajista, manipuladora, chantajista, que le están amenazando, de eso ha vivido y es muy lastimoso. Y me preocupa mucho que periodistas se presten a esto tan bajo y sobre todo desmentimos las acusaciones que se realizaron en el programa matinal, donde también acusaron al coronel, a este señor, a Ernesto, uno de los nacionalistas que los acompañó, abogado, y lo acusan inclusive de ser policía. Pues se equivocaron, no es policía. Ustedes deben presentar más pruebas sobre estas acusaciones que hacen, porque también es demandable, ya que a ustedes les gusta demandar tanto, esto también es demandable. Y gracias a ellos que estuvieron ahí protegiéndonos, porque era encima de nosotros. No pasó a más, ni acabaron de agredirnos a nosotros, gracias a los pocos que estaban ahí, a los pocos hombres que fueron y esto se vio una muestra más de cómo actúan los haitianos. Fíjense que ellos han roto la frontera física. Eso mismo hicieron en el tribunal. Claro. Rompieron la frontera física. Nosotros, entre los grupos que nos arroparon y demás. Incluso nosotros colocamos el himno nacional y a ellos no les importó. Encima venían. Entonces, luego, lo que no pudieron, lo que a ella le dolió, y por eso fue el programa, porque quisieron romper la frontera jurídica, y aunque los militares que estaban ahí no se metieron en nada, si los policías que estaban ahí, las personas del tribunal que estaban ahí, que pudieron salir, se veían, que se sentían como felices y contentos, porque nosotros estábamos ahí, y en parte se veían como que nos protegían también. Entonces nos sentimos orgullosos también y felices,
y este fue el tercer año que fuimos ahí. Claro. Y vendrán muchos más. Vendrán años muchos más. Y estaremos allá con o sin el apoyo de la Policía Nacional y de otros tantos dominicanos que se expresan también en las redes, pero lamentablemente no apoyan realmente las actividades que se realizan cuando nosotros también nos arriesgamos por usted, por su familia, por sus hijos y por todos aquellos intereses de los cuales usted se queja. Nosotros los defendemos y los seguiremos defendiendo, aunque usted se quede en su casa sentado en un sillón escribiendo en las redes. Mientras eso pasa y usted se acomoda, nosotros vamos a seguir en las calles defendiéndolo. Y antes que nada, quiero desmentimos rotundamente las acusaciones que realizaron el miércoles pasado en el programa matinal. Si nosotros hubiésemos sido gente de problemas, hace tiempo que el país estuviera alborotado. Porque ese es un periodismo amarillista y abusivo y mentiroso. Para hacer desorden y se tienen, pero a nosotros no nos interesa llegar a ese desorden porque nosotros todavía confiamos y tenemos fe en que existe una ley y que muchas cosas todavía pueden arreglarse en República Dominicana. Claro que sí, y nosotros, como le dijimos, los invitamos a que el año próximo, desde ahora, están invitados para que el 23 de septiembre vamos a estar frente al Tribunal Constitucional defendiendo la sentencia 168-13. Y bien, amigos televidentes, nos vamos ahora a una pequeña pausa y al regresar continuaremos con algunos de los temas que nos quedan y con nuestro invitado permanente, con el doctor Manuel Núñez. Manténgase con nosotros ahí en Encuentro con la Soberanía. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, estamos ahora en la segunda parte de su programa Encuentro con la Soberanía. Nos quedan unos temas en el tapete y tenemos Priyanka, que en Estados Unidos ha reiniciado las deportaciones de haitianos que había parado desde el 2010 durante el terremoto. Según las noticias, miles se han concentrado en la frontera de México. Los están devolviendo de las Bahamas, de Brasil, de Ecuador, de Chile, de Panamá. Esto quiere decir que todo el mundo tiene derecho a deportar extranjeros. Todo el mundo, menos nosotros. ¿Qué es lo que está pasando realmente en nuestro país, Camelia? Bueno, lo que está pasando es lo que hemos venido diciendo desde hace mucho, que en la medida en que la comunidad internacional ha fracasado en la situación haitiana, en controlar la situación haitiana y en que esa situación se desborda hacia esos países, en esa misma medida se nos aprieta a nosotros la bota. Nosotros tenemos una bota encima que no nos permite funcionar de acuerdo a los principios soberanos que nos atañen como nación. Entonces, ¿qué sucede? Ellos pueden deportar, pero esos deportados de Haití, tarde o temprano, repercuten en Santo Domingo, porque de alguna manera ellos tienen que insertarse y ganar dinero. Entonces, como tenemos frontera abierta, ellos van a venir aquí y eso está determinando que a los dominicanos nos estén presionando más e internamente también nos están reprimiendo, porque lo que está pasando con los grupos nacionalistas es eso. Priyanka, los reprimen. sí. ¿Por qué? Porque van a entrar más haitianos y hay que dejarlo que entren. Yo quisiera saber dónde están las comunidades internacionales hipócritas y doble moral y las ONGs pro-haitianas que tanto se empeñan en defender los haitianos, Amnistía Internacional, también ONU, Centro Bono, USAID, los jesuitas. ¿Dónde están ahora? ¿Por qué no dicen nada en contra de estos países que están deportando haitianos ilegales? Pero probablemente no digan nada porque ellos cumplen su papel y hacen su trabajo. Es que la intención. Se están deportando a República Dominicana, porque como yo lo puse hace unos días en Facebook, la República Dominicana se ha vuelto la letrina del mundo. Aquí mandan, sí, ahorita señor. nos van a deportar a lo mejor los nicaragüenses para acá, de todos los países. Aquí lo cogemos todo porque no tenemos autoridades que pongan límites. No, o porque se están beneficiando con ese ingreso de extranjeros. Que lamentablemente no cumplen el rol que deben de cumplir, no respetan nuestras leyes. Camila y Priyanka, ¿ustedes no han notado que cada vez que nuestro presidente sale del país, a cualquier evento que haya con otros países que se van a reunir, ¿por qué será que siempre que él viene de vuelta Hay no cosas peores? trae consigo nada positivo?
Y No. todo coincide con las deportaciones de haitianos y con el recibimiento aquí, con que caigan aquí. Es que él solamente va a decir yes sir. Yo creo que eso es solamente que él va a las comunidades internacionales, a Y lo que mu- tengan que Bueno, hacer. realmente la capacidad de negociación del gobierno dominicano está en cero o en menos de cero. Y muchos periodistas, muchas personas de muchos medios estuvieron analizando, ¿verdad?, la intervención, la participación de nuestro presidente y estaban halagando, diciendo como sí, él habló muy bien, pero ¿de qué No consiguió sirve? nada, Pero no es que Se ¿de qué trata de sirve que hablar, usted se trata de hable actuar, y de diga actuar algo conforme allá? a nuestras leyes, no a las leyes de otros países ni a lo que quieran otros países. República Dominicana está llegando al colapso total. Señores, en agosto del 2016, solamente en el mes de agosto, llegaron a República Dominicana 79,000 venezolanos que hoy son ilegales en República Dominicana. Y que están Delinquiendo delinquiendo. también. Solamente en el mes de agosto, en el mes de septiembre, esa cifra subió. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué está pasando? Estamos llegando al colapso total. República Dominicana no aguanta más. Aquí no hay nada ni para los dominicanos, ni para los venezolanos, aquí no hay nada para nadie. Y con prácticamente 5 o más millones de haitianos ilegales en el país que tampoco aportan Y absolutamente nada. haciendo reclamos absurdos Haciendo y reclamos abusivos absurdos y y pagadas abusivos. esas ONGs también por nosotros, por el pueblo que está sufriendo, porque todas tienen subsidio del Estado Dominicano. Y de organismos Pero internacionales. es que el plan de los organismos internacionales, el plan de las ONGs, no es ayudar a los haitianos. Ellos deben entender eso, es destruir a la República Dominicana. Una vez se benefician de ello, como lo que ha pasado en los casos que hemos ya explicado anteriormente, pues lo echan a un lado y buscan a ver de dónde van a seguir sacando más. Pero que ya no hay más, ya no hay. Pero uno no reserva. tiene noticia de que en Haití se ha construido un nuevo hospital, una nueva escuela, nada. Nada en lo Aquí, absoluto. y últimamente diferentes voces se están levantando haciendo denuncias. Por ejemplo, Puerto Plata está nuevamente, Con es repleta. asentamientos. Se están construyendo casas, barrios Exactamente. completos. Sí, Camila y Priyanka, tenemos al fin una buena noticia, que es que en Francia unos 12,000 tour operadores escogieron a la República Dominicana como el mejor destino del Caribe. Todo debería convencer a las autoridades que no nos conviene importar enfermedades del país más insalubre del continente, que es Haití. O sea, importar inestabilidad y pobreza que puede arruinar esta buena reputación. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta buena noticia? No sé si celebrar o llorar, la verdad. Porque Bueno, en verdad sí, yo me alegro, pero vamos a decir algo, el sector turismo casi no beneficia al pueblo dominicano. Si tú haces un análisis de la empleomanía, ahí se ve también el desplazamiento de los dominicanos, no solo por haitianos, porque los haitianos actualmente están solamente a niveles más bajos. Los puestos ejecutivos, la mayoría son o colombianos o españoles, y los dominicanos que están ahí, muchos de ellos, esas carreras carísimas que se estudian en Lucamaima y en algunas universidades privadas súper caras, los muchachos que salen egresados de hotelería, como en el caso de la hija mía, que es hotelera, los trabajitos que se consiguen son de 15,000 pesos, que no lo gana una secretaria en una oficina pública. pero le dan el empleo de 50,000, 60,000 y 70,000 a un extranjero. Claro. E ilegal. Entonces esperamos que ese beneficio que está recibiendo el sector se revierta en el pueblo dominicano. Bueno, entonces ya, amigos televidentes, agotamos una buena parte de nuestra segunda parte, que nos toca con el historiador Manuel Núñez. Vamos de inmediato ya a hacer la entrada a nuestro director y productor de nuestro programa. Manuel, bienvenido a tu espacio de siempre. Antes de entrar con el tema que tenemos, vamos a tratar un punto muy importante, y es, amigos televidentes, que el domingo pasado estuvimos en Moca, varios grupos nacionalistas, y lo interesante fue que pudieron estar los 4 puntos cardinales, desde Higüey, Dajabón, Puerto Plata, Moca, Santiago, Santo Domingo, San José de Ocoa, e incluso vino además desde California por 48 horas una buena patriota que desde ahí salió directamente hacia el aeropuerto. Sí, y otras personas, queremos felicitar a Betty Pimentel, que es de Ocoa pero está fuera del país, que también mandó un gran equipo de ella, del grupo Juana de Arco,
para que también estuviera representándola. Realmente Manuel Núñez también estuvo ahí y se eligió ahí el nombre realmente de este grupo nacionalista que va a concentrar a todos los grupos del país. Y justamente el nombre que entre todos se eligió fue el que tú finalmente, el que tú dijiste, que fue JPD, en honor a uno de nuestros padres de la patria, Juan Pablo Duarte, que fue Junta Patriótica Dominicana. ¿Qué tienes tú, Manuel Núñez, que decirle al pueblo en relación a la experiencia que tuviste en ese encuentro fabuloso? Yo creo que fue un gran encuentro porque fue un intento, se han hecho ya varios, ¿no? Fue un intento, creo que en este caso, maduro, de federar a todos los grupos nacionalistas en una plataforma en base a lo que nos une a todos, ¿no? Que es la defensa del país. En ese encuentro se escogió el nombre de la federación de los grupos distintos, que es el de Junta Patriótica Dominicana. Es un nombre simple, hubo muchos nombres, pero yo les decía a los amigos que es más fácil un nombre simple que un nombre complejo. Si tú le dices a la gente que tú estás formando una aleación entre oxígeno e hidrógeno en situación sólida, líquida o gaseosa, es mejor decirle agua, porque agua es más simple que un nombre complicado y pedante como lo que se estaba barajando. De esa reunión se van a formar los estatutos que nos van a regir a todos los grupos que van a trabajar en todo el país, y al mismo tiempo digamos todo el plan de desarrollo de la coordinación. Los grupos me eligieron a mí como coordinador general. Yo estaré desde luego al servicio de lo que digan todos estos patriotas, y estoy trabajando en la elaboración de los estatutos que nos van a regir y que van a ser la base de unificar aún más personas en todo el país, sin que ninguno renuncie a su identidad, sencillamente que puedan operar bajo la cobertura de una coordinación general para evitar que, como ocurre siempre, que nos golpean, porque los haitianos están unificados, ellos tienen fondos del Estado Dominicano, porque Sí. es una gran parte de los fondos de las ONGs que pedimos al ministerio que nos dieran la lista, no nos la dieron, evidentemente ya sabemos por qué. Hay un misterio, ¿no? Sí, la lista de las ONG financiadas por el Estado Dominicano, muchos de los que están financiados son realmente están operando como sepultureros de la nación dominicana. O sea que se les paga para que entierren al país. Pues bien, lo cual es lamentable. Sí, antes que todo quiero mandarle un saludo especial a una joven que estuvo ahí muy entusiasmada, a Ruth Len Rivera. También un saludo especial a Georgie Sánchez. A Georgie Sánchez estuvo ahí, sí, pero... Que fue uno de los coordinadores, sí, exacto, entusiasta. Sí, ¿no? un saludo especial para Lucy Rijo Ricard y para Clary Tavares. No, aunque nos queda poco tiempo, pero no podemos dejar de mencionar una fecha importantísima, que fue lo del golpe de Estado de Juan Bosch, que cumple 53 años, que no lo mencionamos, el 23 de septiembre. El 23 de septiembre también, es un justamente. golpe que fue fatal para la República, esa interrupción de... Lo apoyó la OEA, que no debemos olvidarlo. Lo apoyó la OEA, que fue un grave error de la OEA, la interrupción del golpe, aunque no lo apoyó Kennedy. Kennedy no reconoció al embajador, después lo mataron y después hubo un embajador, pero digamos que fue un golpe que fue fatal porque fue la interrupción de un gobierno democrático que apenas duró 7 meses, que en su momento aparentemente fue incruento y no tuvo ninguna consecuencia, pero fue lo que provocó la guerra civil 2 años después. Guerra civil que terminó con una intervención estadounidense y con la reimplantación del gobierno de Joaquín Balaguer, que ha sido el presidente último de Trujillo. Pues bien, Manuel, tenemos el tiempo encima y la segunda parte de tu programa la estábamos tomando para analizar tu libro en este periodo que tú estuviste de reposo por tu operación quirúrgica de la vista.
pero en este caso, hablando de catástrofe y todo eso, esta semana se produjo un acuerdo de paz en Colombia y vamos a hablar de eso tras 52 años de guerra en el estado de Colombia de las FARC. Esas siglas FARC, para los que no la conocen, es Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De Colombia, sí. No queríamos dejar de pasar de mencionar esto, que incluso nuestro presidente estuvo presente que también en esa reunión. Como testigo, sí. De testigo, sí, que ha reunido 15 jefes de Estado en Cartagena en la firma de las paces entre el presidente Santos y Alfonso Cano, alias Timochenko. Este fue el lunes 26 de septiembre. Hay opiniones encontradas. Hay un referéndum el día 2 de octubre que se ratificará con que haya solo un 13% de un sí. Tenemos 4 interrogantes y como tenemos poco tiempo, la voy a mencionar las 4 para que tú lo vayas diciendo en la manera que tú creas conveniente. La primera es, ¿cuáles son los antecedentes de los esfuerzos de la paz en Colombia? La primera. La segunda es, ¿cuáles son las características de las FARC? Tenemos en tercero que examinemos la realidad actual, cuáles son los argumentos de la paz enarbolados por el presidente Santos, el gobierno de Cuba y patrocinadores de este esfuerzo. Y en cuarto tenemos que cuáles son los argumentos de los que se oponen a este tratado y qué dice realmente el acuerdo de paz. Bueno, vamos a empezar por la primera parte. Desde luego, lo que se ha producido en Colombia es la firma del acuerdo de paz. Hubo anteriormente unos intentos de paz encabezados por el presidente Virgilio Barco, por el presidente Pastrana, que fueron los acuerdos del Caguán. Pastrana le cedió a las FARC un territorio enorme. Las FARC lo que hicieron fue multiplicar en aquella ocasión los cultivos de coca, porque las FARC se han convertido también en un cartel. Si hay una doble situación, operaron conjuntamente en muchos casos con el famoso Pablo Escobar, que mantuvo ese país en jaque. Pablo Escobar llevó a ese país a una situación de deterioro extraordinario con apenas 2.000 narcotraficantes, corrompió las instituciones, asesinó a más de 25 jueces, asesinó a varios ministros, asesinó al principal candidato a la presidencia de Colombia, que fue Luis Carlos Galán, e incluso intentó asesinar a Gaviria, a César Gaviria, que mantuvo el proyecto de extradición de los narcotraficantes, y Gaviria salvó su vida porque el encargado de la DEA en Colombia lo sacó del avión en el último minuto y ese avión fue tumbado por Pablo Escobar, matando a 150 personas. Es decir, instauró un régimen criminal, fue la organización más poderosa de Colombia, y posteriormente, cuando se produce el desplazamiento de Escobar, las FARC toman un mayor protagonismo en el narcotráfico y el cartel de Cali. O sea, el cartel de Cali logró incluso llevar a la presidencia a Samper Pisano, que fue presidente, apoyado por el cartel de Cali y por el cual su jefe de gabinete, que era el señor Botero, hijo del famoso escultor, está todavía preso en Colombia con una condena de más de 20 años. Es decir que en Colombia hay una situación tripartita: está el narcotráfico, está la guerrilla y está el gobierno. El gobierno de Santos ha intentado esta vez, con ayuda de Cuba, Venezuela y Nicaragua, es decir, los socios ideológicos de las FARC, porque tienen la misma ideología. Las FARC fueron creadas para destruir el Estado colombiano e implantar un régimen muy semejante al de Cuba. Es un régimen de partido único, de pensamiento dirigido, que ahora llaman la sociedad del socialismo del siglo XXI. Pero desde luego, como no pudieron implantarlo, fueron entonces a los acuerdos de paz. La paz en Colombia evidentemente es apreciada por todos, y es una de las cuestiones que yo creo que está en la segunda pregunta, o tercera pregunta que me hiciste, que los acuerdos de paz han tenido un efecto positivo en términos generales, porque la gente quiere paz. Sin embargo, cuando se analiza lo que van a hacer esas paces, uno se dice, bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias posteriores? Porque no puede ser una paz a cualquier precio. Se ha establecido la paz a partir de la impunidad. Es decir,
no habrá ningún tipo de sanciones judiciales contra una guerrilla que ha secuestrado personas, que ha violado niños menores de edad, que ha colocado niños con fusiles en los campos de batalla, que ha matado, en la que han muerto campesinos, en la que han muerto periodistas, han muerto más de 200.000 personas en 53 años de ejercicio, y que mucha gente cree que con los acuerdos de paz va a terminar la violencia. Sin embargo, existen grupos satélites de la guerrilla que no han aceptado la paz y que van a mantenerse en pie de lucha, o sea que no va a terminar. El señor Uribe, el presidente Uribe, logró reducir la guerrilla de 20.000 efectivos a 7.000 efectivos, fue el mayor golpe que se le dio a la guerrilla, y además de eso logró sacarlas de tierra colombiana porque tuvieron que alojarse en Venezuela y en Ecuador los comandos mayores. Logró eliminar las principales cabezas de la guerrilla, al Mono Jojoy, a Tiro Fijo, es decir, a todos esos comandantes históricos, pero no logró realmente apagar la TEA, y hoy en día es uno, junto con Pastrana, de los opositores a estas paces que se han establecido en Colombia y que ha sido bendecida hasta por el Papa. Pero esto va a tener consecuencias muy difíciles para Colombia. Los argumentos a favor de la guerrilla son que el Estado colombiano no puede derrotarla, que por lo tanto hay que hacer un tratado de paz. El segundo argumento es que creen que se le pondrá fin a los secuestros, y el tercer argumento es que se le pondrá fin a una situación de dolor y que se tendrá un tipo de país pacificado, apaciguado, tal como ha ocurrido en Ecuador, en Salvador, en Guatemala y en otros países donde se han firmado tratados semejantes de paz. Sin embargo, cuando se analiza lo que ha ocurrido con la guerrilla, es decir, la guerrilla actualmente tiene un patrimonio, según The Economist, de más de 10.000 millones de dólares. Es muy previsible que la guerrilla no va a renunciar a ser una gran exportadora de cocaína y de estupefacientes y mineros de piedras preciosas, porque ya tienen montado todo un negocio de más de 600 millones de dólares, y es prácticamente suena no creíble que los guerrilleros vayan a renunciar a la fuente de financiación de sus actividades y de su patrimonio. Los argumentos en contra son los argumentos que han enarbolado las personas que han estado enfrentando a la guerrilla en totalidad, y ellos se basan esencialmente en lo que ha sido el acuerdo de paz. El acuerdo de paz firmado por Santos es una nueva constitución que tiene 297 páginas. En ese acuerdo de paz se establece lo siguiente. Voy a citar algunas de las cosas que van a ocurrir a partir de ahora. En primer lugar, se le entregan 31 emisoras FM a la guerrilla y un canal de televisión. En tercer lugar, se le van a entregar 31 comunidades campesinas y una región de 10.000 millones de hectáreas. El área cultivada de Colombia actualmente es de 5 millones de hectáreas. O sea, la guerrilla tendrá 10.000 millones de hectáreas. Colombia es un país despoblado, porque es un país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, con 48 millones de habitantes. Tiene una densidad de 42 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, es un país que está muy, muy amplio, y apenas está, digamos, poblado y civilizado un tercio del territorio colombiano, porque el resto está como cuando Colón llegó. Entonces, evidentemente lo que se está es tratando de crearle a la guerrilla un mini estado. Igualmente, los acuerdos prevén de manera constitucional, o sea, una nueva constitución que prohíbe bombardear los cultivos de coca en el terreno de la guerrilla. Sí, la guerrilla tiene unas grandes plantaciones de coca, y se prohíbe por constitución que el Estado colombiano pueda bombardear los cultivos de coca, que los pueda fumigar, que pueda fumigar esa zona.
Se prohíbe igualmente la extradición de todos los acusados de narcotráfico que pertenezcan a la guerrilla. O sea, no se pueden extraditar a Estados Unidos. La justicia será ejercida por un tribunal judicial especial compuesto por ONG extranjeras muy favorables a los propósitos de la guerrilla y enemigas del ejército de Colombia, que será juzgado de manera de misericordia, mientras los guerrilleros tendrán juicios, cuando se le haga juicio, muy benignos, eso sin ningún tipo de sanción. Se le entregará un 10% de todo el presupuesto electoral que será concebido con un partido, y se espera, según esperan la gente de las FARC, que los campesinos que estarán en su zona van a renunciar voluntariamente al cultivo de coca para cultivar otra cosa. O sea, que van a renunciar a un cultivo que les deja 10 veces más que los cultivos tradicionales. Evidentemente que todo eso es falacioso, y lo que veremos será una sociedad mucho más dividida por la violencia y entregada totalmente al narcotráfico. Bueno, amigos televidentes, esto más que un convenio de paz, quiera Dios que no se convierta en un convenio de guerra. Amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de nuestro programa Encuentro con la Soberanía. Les invitamos a que cada sábado esté con nosotros aquí de 8 a 9 de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. No pueden continuar escribiendo a nuestro correo electrónico protectoresdelapatria@gmail.com. Muchas gracias por su sintonía. Será hasta la próxima semana, si el Todopoderoso así lo permite. Buenas noches. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16.